Esto es lo que me rompió por completo. No fue la infidelidad, ni siquiera el dinero. Fue la cena de Navidad. Estábamos sentados en la mesa de mis suegros, luces parpadeantes, el olor a pavo y sidra, y esa atmósfera falsa de familia perfecta que siempre odié. Yo estaba tensa, por supuesto. ¿Cómo no estarlo? Llevaba 3 semanas sabiendo lo que sabía, durmiendo al lado de un hombre que me tocaba, y me besaba mientras yo pensaba en la recepcionista de su oficina. Pero ese día, él se pasó de la raya. Mi suegra, la señora perfecta y condescendiente, me preguntó sobre el ascenso que yo supuestamente iba a tener. Escuché que el nuevo jefe no te lo dio, cariño. ¡Qué lástima! ¿Qué fue lo que pasó? La pregunta era una flecha. Siempre lo eran con ella. Yo intenté responder con dignidad diciendo que simplemente había elegido a otra persona, que era una decisión de negocios y que no pasaba nada. Pero justo en ese momento mi esposo David sintió la necesidad de intervenir. Y lo hizo con esa sonrisa condescendiente que le he visto más de una vez cuando quiere lucirse frente a sus padres. «Oh, vamos, cielo, sé honesta», dijo tomándome la mano por encima de la mesa, un gesto que se sintió como una mordaza. La verdad es que no pudo manejar la presión. A veces mi esposa es demasiado emocional para esos puestos de liderazgo. Es una excelente persona, es solo que le falta esa piel dura, ¿sabes? Ella es más para un rol de apoyo. No pasa nada, ¿verdad? Se rió, y sus padres se unieron a la risa, esa risa suave y juzgona que me hacía sentir como una niña estúpida. Sentí como la sangre me subía a la cara. No por la humillación pública, no del todo, sino por la traición. Estaba usando mi vulnerabilidad, mi fracaso en el trabajo, para ganar puntos con sus padres, pintándome como la esposa frágil que él tenía que cuidar. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. Mientras él bebía su vino tinto, ajeno al fuego que había encendido en mí, yo levanté mi copa. Miré a mis suegros, luego a David, y puse mi mejor sonrisa de hielo. «Tienes razón, cariño», dije con voz clara. «A veces me falta esa piel dura, esa capacidad para mentir tan fácilmente, y para mantener una doble vida. Pero descuida, eso está por cambiar, porque en realidad tú eres el que no sabe con quién se está metiendo». Él frunció el ceño. Sus padres se quedaron en silencio, notando el cambio abrupto en mi tono. Y en ese instante, supe que no podía seguir con el juego. Iba a terminar esa noche, y no de la forma en que él imaginaba. Porque mientras él se reía de mí por un ascenso perdido, yo tenía algo mucho más jugoso que revelar, algo que haría que la reputación de su hijo perfecto se viniera abajo. Él me miró extrañado, a punto de preguntar algo, pero yo me adelanté. Puse la copa sobre la mesa con un golpe sordo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo, David? Que me dijiste que necesitabas tiempo extra en el trabajo para un proyecto confidencial, pero yo sé exactamente dónde pasaste cada minuto de ese tiempo. El silencio que siguió a mi última frase fue denso, pegajoso. Se escuchaban solo los cubiertos de David cayendo con un tintineo débil. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora estaban abiertos de par en par, con un miedo que no supo ocultar. Mis suegros nos miraban alternativamente, la confusión borrando sus habituales aires de suficiencia. ¿De qué hablas, Ana?, preguntó David, intentando forzar una risa nerviosa que sonó más bien como un graznido. Deja el drama para después, es Navidad. Estás bebiendo demasiado. No estoy bebiendo, David, estoy siendo honesta. Algo que tú olvidaste cómo hacer hace meses, le espeté. Mis padres políticos estaban a punto de intervenir, pero no se lo permití. No era su historia. Era la mía, la de mi dolor y la de su hijo mentiroso. Antes de que piensen que estoy loca, continué, dirigiéndome a David con una calma que me sorprendió. Déjenme contarles cómo empezó todo. O mejor dicho, cómo me di cuenta. David y yo llevábamos 8 años de casados. Éramos, al menos superficialmente, una pareja estable. Él era exitoso en su firma de arquitectos. Yo tenía un buen puesto en marketing, aunque el ascenso fallido me había dejado tocada. Lo que nos faltaba, lo admito ahora, era la pasión de los inicios. Había una rutina cómoda, sí, pero también una distancia creciente. David se había vuelto un poco engreído, creyéndose el centro del universo, y yo me sentía cada vez más invisible a su lado. El cambio no fue una explosión,
Fue un goteo lento y constante. Empezó hace unos 6 meses con las horas extras. Al principio era razonable. Tengo que reunirme con un cliente importante en la noche, me decía. El proyecto de la Torre Génesis es delicado, le creí. Era ambicioso, y su trabajo era exigente. Pero de repente, esas noches se hicieron 3 a la semana. Luego, 4. Un día, llegó a casa después de una supuesta reunión a las 11 de la noche. Estaba exhausto, pero tenía un brillo extraño en los ojos que no era cansancio. Me dio un beso rápido, oliendo a colonia cara y un tenue aroma a incienso, algo que nunca había olido en él. Me dijo que se acostaría de inmediato. Cuando se duchaba, vi su camisa de vestir tirada en el cesto de la ropa sucia. Noté una pequeña mancha oscura, casi imperceptible, en el cuello. Me acerqué y la olí. No era suciedad, no era café, era maquillaje. Un tono de labial frambuesa que definitivamente no era el mío. Yo siempre uso tonos neutros o nude. Esa fue la primera semilla de la duda. Fue tan pequeña, tan fácil de ignorar que casi lo hago. Es solo una mancha, Ana. Se rozó con alguien en el ascensor, me dije. Pero la mancha me dejó picando, como una astilla clavada. La siguiente señal llegó a través de la tecnología, como suele ocurrir. Una noche, mientras él dormía profundamente, su teléfono se iluminó con una notificación de WhatsApp. Era una vista previa, un mensaje corto. Decía: espero que te haya gustado mi regalo. Te veo mañana en el sitio de siempre. $C$. Shoxo. Mi corazón se detuvo. David nunca recibía mensajes tan empalagosos de sus compañeros de trabajo. Y la $C$ me hizo pensar inmediatamente en Cynthia, la joven recepcionista de la que me había hablado de pasada, mencionándolo, ineficiente pero bien intencionada que era. Intenté desbloquear su teléfono, pero había cambiado la contraseña hacía poco. La culpa me carcomía. Debería invadir su privacidad, y si me equivocaba. Pero la imagen de la mancha de labial y la burla de Navidad ardían. La duda se había transformado en una necesidad desesperada de saber la verdad. Mi instinto me gritó que no podía seguir fingiendo que el matrimonio estaba bien. El hombre que me humilló frente a sus padres no merecía mi respeto. Merecía la verdad. Esa noche, justo después de leer ese mensaje, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. No confrontaría a David sin pruebas sólidas, porque sabía que él lo negaría todo. Decidí que, a la mañana siguiente, no iría a trabajar. Iba a seguir a mi esposo. ¿Qué tan estúpida era la idea? Mucho. Pero la alternativa, vivir en la ignorancia y seguir siendo la esposa de la que se burlaba, era insoportable. Necesitaba confirmar si Cynthia era solo una recepcionista, o si era el sitio de siempre. A la mañana siguiente me levanté antes que David. Fingí ir a ducharme, pero en realidad me vestí rápidamente con ropa discreta, de tonos oscuros, y preparé una mochila pequeña. Dejé una nota ridícula sobre la encimera. Reunión urgente en la oficina. Vuelvo tarde. Te amo. Una última y patética mentira para cubrir mi vigilancia. Él salió de la cama perezosamente. Su rutina era predecible: café, periódico, beso rápido y coche. Yo ya estaba esperándolo, sentada en mi coche, un viejo modelo que él casi nunca notaba, a 2 manzanas de distancia. Quería darle suficiente margen para que no me viera en el espejo retrovisor. Cuando David salió, vestía su traje gris más caro, el que usaba para las presentaciones importantes. Se veía impecable, el hombre de negocios perfecto, el que había logrado lo que yo supuestamente no pude. Sentí una punzada de rabia fría. Lo seguí por toda la ciudad. Al principio, la ruta fue la normal, hacia su oficina en el distrito financiero. Maldición, Ana, te equivocaste. Es solo una reunión de trabajo, me dije, sintiendo el alivio y la decepción peleando en mi estómago. Pero justo cuando estaba a punto de ingresar al estacionamiento subterráneo de su firma, David hizo algo inusual. Tomó la salida de la derecha, dirigiéndose al sector de la ciudad vieja, donde había edificios de departamentos antiguos y boutiques de lujo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estacionó el coche a una distancia prudencial de una calle adoquinada, bajo la sombra de un toldo. Se puso unas gafas de sol y salió del coche,
caminando con ese porte confiado que me había enamorado, excepto que ahora, ese porte se sentía como una burla. Lo vi entrar a un edificio de fachada de ladrillo rojo, que parecía ser una residencia privada. Me acerqué en mi coche, camuflándome detrás de una furgoneta de reparto. Esperé. El tiempo se estiró de una manera agónica, cada minuto se sentía como una hora. ¿Cuánto tiempo se quedaría? ¿Qué tan lejos llegaba esto? Alrededor de una hora después, David salió. Pero no estaba solo. La vi a ella. Era Cynthia. No era tan ineficiente como él la describía. Era rubia, con una figura menuda, y usaba ese tono de labial frambuesa que había marcado su camisa. Llevaba una chaqueta de cuero y unos jeans ajustados. Se veían cómodos. Demasiado. Caminaban tomados de la mano como adolescentes. David no se veía como el arquitecto estresado que llegaba a casa a las 11. Se veía relajado, feliz, como si le hubieran quitado 10 años de encima. Ella le dijo algo que lo hizo reír. Y él le besó el pelo. Ese beso, en la calle, a plena luz del día, fue el puñal. No necesité más. La mancha de labial, el mensaje de texto de la C, las excusas, el incienso, todo encajó con una precisión horrible. Este no era un desliz de una noche. Era una aventura en curso, un apartamento secreto, una doble vida metódica y cruelmente organizada. Mi cuerpo comenzó a temblar. No de tristeza, sino de una rabia helada y cristalina. No lloré. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. En cambio, tomé mi teléfono y comencé a tomar fotos. Fotos de ellos riendo, fotos de sus manos entrelazadas, fotos de David besándola con la misma pasión que me había negado en meses. Cuando se despidieron y David regresó a su coche, para finalmente dirigirse a su reunión urgente, yo no me moví. Esperé a que Cynthia volviera a entrar al edificio. En ese momento, mi mente dejó de ser la esposa dolida, y se convirtió en la estratega herida. Me bajé del coche. Caminé directamente hacia la entrada del edificio de ladrillo. No había portero. Busqué en el buzón de correo, la lista era corta. En el tercer piso, junto a la puerta A, estaba la placa grabada, C. Valdés. Y justo ahí, debajo de su nombre, había otra placa, pequeña y discretísima, que decía, propiedad de E. Las iniciales de mi esposo David. Él no solo la estaba viendo, le había comprado o alquilado un apartamento. No era solo sexo, era inversión, era una promesa a futuro. Él había usado el dinero de nuestra cuenta de ahorros para crear un nido de amor para otra mujer. Me quedé mirando esas iniciales sintiendo el peso de la traición y el desprecio. No solo me humilló en Navidad, sino que construyó su secreto con ladrillos y mortero. Y yo, su esposa, ahora tenía la llave maestra para demolerlo todo. Regresé a casa esa noche con una calma inquietante. David ya estaba allí, sentado en el sofá, fingiendo leer un informe. Levantó la vista y me saludó con un tono falsamente preocupado. Ana, ¿dónde estabas? Estaba a punto de llamarte. ¿Tan importante era la reunión? Pensé que te había afectado mucho lo del ascenso. Su actuación me revolvió el estómago. Se sentó allí, tan fresco, fingiendo ser el esposo preocupado, minutos después de haber estado en el apartamento que le había pagado a su amante. Sí, era muy importante, respondí quitándome el abrigo despacio. Digamos que fue una reunión sobre la verdad. Me senté frente a él, no a su lado. Lo miré fijamente. Él intentó evadir mi mirada, pero no se lo permití. No iba a ser un drama de gritos histéricos. Iba a ser una disección fría y metódica de su mentira. Vi la mancha de lápiz labial en tu camisa. El tono frambuesa. No fue una roce en el ascensor, ¿verdad, David? Su rostro se puso pálido, pero intentó la negación instantánea, el reflejo del tramposo. ¿Qué estás diciendo, Ana? ¿Estás revisando mi ropa ahora? Estás paranoica, por lo del trabajo. No. No estoy paranoica. Solo estoy atando cabos, continué, manteniendo mi voz baja y controlada. También vi el mensaje de texto de C. Te veo mañana en el sitio de siempre. ¿Es Cynthia David, la ineficiente pero bien intencionada recepcionista? David se levantó del sofá, nervioso.
Empezó a pasearse por la sala, frotándose la nuca. La calma se estaba resquebrajando. Ana, por favor, siéntate. Podemos hablar de esto. Sí, es Cynthia, pero es solo un error. Una tontería. El trabajo es estresante y tú. ¿Y yo qué? Le corté. ¿Yo soy demasiado emocional para darte lo que necesitas? ¿Es esa tu excusa patética? Ahorra el aliento. No estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para mostrarte lo que encontré. Abrí la mochila y saqué mi teléfono. No le tiré las fotos a la cara, se las mostré con serenidad. Deslicé la pantalla lentamente, la foto de David y Cynthia saliendo del edificio, de sus manos entrelazadas, del beso en la calle. La negación en sus ojos se transformó en una derrota espantosa. Se quedó mudo, mirando las imágenes como si fueran fantasmas. «Esto es lo que llamaste proyecto confidencial», dije con amargura, señalando la foto del beso. Y esta es la parte que más me interesó. Deslicé a la última foto que había tomado, el buzón. Amplié la imagen de la placa diminuta. C. Valdés, propiedad D.E. Dime, David, ¿usaste la cuenta de ahorros que íbamos a utilizar para el enganche de nuestra casa de verano en la playa para comprarle un apartamento a tu amante? Porque si mal no recuerdo, el dinero que faltaba de esa cuenta coincidió justo con la compra de esa propiedad en el barrio viejo. No mientas. Reviso los estados de cuenta. David se desplomó en el sofá. Su rostro era ceniza. Ana, tienes que entenderme. No es lo que crees. Ella tiene problemas. La estaba ayudando. Solo un gesto. Fue un error gigantesco, lo sé. Pero tú y yo, somos un equipo. Podemos arreglar esto. Por favor. No le digas a nadie. Mis padres, mi carrera. Y ahí estaba. Su miedo no era perderme, era perder su fachada. El mismo hombre que me había humillado frente a sus padres, ahora estaba suplicando por la supervivencia de su reputación. Ya es muy tarde para eso, David, le dije levantándome. Tú acabaste con nosotros hace meses, y el precio de tu reputación es mucho más alto de lo que crees. Me dirigí a la puerta de la habitación. Él intentó detenerme, pero lo aparté. ¿A dónde vas? ¿Vas a ir con un abogado? No hagas una estupidez, podemos negociar. Me giré en el umbral, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No voy a un abogado, David. Aún no. Pero voy a guardar la evidencia. Y voy a hacer algo que deberías haber pensado antes de reírte de mí, en la cena de Navidad. O antes de gastar nuestro dinero en tu nido de amor. Mientras David me miraba, completamente desarmado, yo tomé mi decisión final. La venganza no sería solo legal. Sería íntima, pública y dolorosa. Y todo empezaría en menos de 24 horas, cuando la familia se reuniera para la fiesta navideña de fin de año en la casa de sus padres. El día de la fiesta de Navidad en casa de mis suegros, llegó con una tensión palpable. David se había pasado la noche intentando negociar, suplicando y finalmente amenazándome. Me había prometido dinero, viajes, terapia de pareja, todo lo que me había negado en los últimos años, con tal de que guardara silencio. Pero ya era demasiado tarde. El dolor de la humillación pública me había dado una claridad brutal. Me vestí con el vestido rojo que él tanto odiaba, el que decía que era demasiado llamativo. Me maquillé cuidadosamente, usando, irónicamente, el tono de labial frambuesa que había descubierto en la camisa de Cynthia. Quería que se viera bien, que me sintiera poderosa. No iba a ser la esposa frágil y emocional que él había descrito. Cuando llegamos a la casa, mis suegros nos recibieron con esa calidez forzada. David estaba visiblemente nervioso. Se movía rígidamente, sus ojos fijos en mí. Sabía lo que venía, pero no sabía cuándo ni cómo. La cena transcurrió de forma tensa. Mi suegro, que es un hombre de negocios muy reservado, preguntó a David sobre el proyecto de la Torre Génesis. Fue la oportunidad que yo esperaba. Sí, papá, el proyecto va muy bien, dijo David sonriendo falsamente. Ha requerido muchas horas extras, pero ya estamos viendo los resultados. Es uno de los más grandes de la firma. Mi suegro asintió, orgulloso. Mi suegra me miró con una sonrisa condescendiente como diciendo: «Ves, Ana, él está ocupado con cosas importantes, no como tú».
Tomé un sorbo de vino y sonreí. Es verdad, David ha estado muy ocupado, dije, con una voz melodiosa que atrajo la atención de todos en la mesa. Tanto que ha tenido que invertir mucho en él, ¿verdad, cariño? Sobre todo en propiedades. David se atragantó con el agua. Mi suegra frunció el ceño. Propiedades, Ana. ¿Están comprando algo sin avisarnos?, preguntó mi suegro, con el tono de voz de quien exige explicaciones. No exactamente nosotros, suegro. David ha estado invirtiendo solo, dije, y saqué mi teléfono, que había conectado discretamente al televisor de la sala a través de screen mirroring antes de que llegáramos. No quería que nadie me arrebatara el aparato. En la pantalla grande de 60 pulgadas, en medio del salón adornado con muérdago y luces navideñas, apareció la foto. La imagen era nítida, David y Cynthia saliendo del edificio de ladrillo rojo, tomados de la mano, ella con su chaqueta de cuero. La fecha y hora estaban marcadas. Un jadeo colectivo llenó la sala. Mi suegra se llevó las manos a la boca. Mi suegro se puso lívido. «¡Ana! ¡Apaga eso ahora mismo!», gritó David, abalanzándose hacia mí. Lo detuve con una mano. «No, no te atrevas a tocarme». Pasé a la siguiente foto. El beso. Luego, la imagen ampliada del buzón de correo. Aquí está él. Proyecto confidencial. De David, continué, hablando sobre el ruido de su respiración agitada. El proyecto se llama Cynthia Valdés. Y la inversión se llama Propiedad D.E. Goer. Un apartamento que él le compró a la recepcionista de su oficina, con el dinero que supuestamente era para nuestro futuro. Mi suegro golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar la porcelana. David, explícate, estás arruinando a tu familia y a tu carrera. David se dirigió a sus padres, con los ojos llenos de súplica. Mamá, papá, por favor, no es lo que parece. Ella está loca, está despechada por el ascenso. Es una trampa, pregunté, sintiendo la adrenalina purificando la rabia en mis venas. Aquí está la trampa, David. ¿Recuerdas que me humillaste en esta mesa, diciendo que yo era demasiado emocional y que me faltaba piel dura para los puestos de liderazgo? Lo miré directamente, sin parpadear. Bueno, David, no solo te falta piel dura, te falta ética. Y yo no perdí un ascenso, yo gané una verdad. Mientras tú me engañabas, yo te estaba investigando. Y créeme, las pruebas de la infidelidad son solo el principio. Me acerqué a mi bolso y saqué un sobre grueso. Lo puse en la mesa. Aquí están los documentos que prueban que esa propiedad fue comprada con fondos maritales. Y aquí está el contacto de mi abogado. Mañana a primera hora, se presentará la demanda de divorcio y la división de bienes. David se quedó de pie, derrotado. Había perdido la batalla, no solo frente a mí, sino frente a las únicas personas cuya aprobación le importaba. El silencio en el salón era absoluto, quebrado solo por un sollozo ahogado de mi suegra. La Navidad había terminado, y en su lugar, había comenzado la guerra. Pero yo, la esposa, frágil, ya no sentía dolor. Sentía el dulce y amargo sabor de la justicia. El ambiente en el salón de mi suegro se desintegró. Mi suegro se levantó y arrastró a David fuera de la sala, susurrándole amenazas sobre su reputación y la junta directiva de la empresa. Mi suegra, completamente en shock, solo pudo mirarme, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión que mezclaba la rabia por su hijo y una tardía, fugaz compasión por mí. Ana, por favor, murmuró ella. No, señora. Ya no hay, por favor, dije recogiendo mis cosas. Su hijo decidió que yo era una carga que podía humillar y de la que podía burlarse. Nunca pensó que yo tendría la fortaleza, o la inteligencia, para desmantelar su vida perfecta. Me dijo que me faltaba piel dura. Hoy le demostré que tengo una armadura de titanio. Salí de esa casa sintiéndome más ligera que en años. Dejé atrás el olor a pavo y las risas falsas. Y abracé el frío de la noche. La batalla legal iba a ser larga y dura, pero ya tenía la evidencia, la verdad, y lo más importante, la motivación. La ironía moral de toda esta historia llegó 2 meses después, cuando el divorcio estaba en proceso avanzado. La divulgación pública de la infidelidad y el uso de fondos empresariales
Porque sí, mi abogado encontró que David había desviado pequeños montos de su cuenta de gastos para el mantenimiento de ese apartamento, lo que era un delito ético grave. Fue catastrófica para su carrera. David perdió su puesto en la firma de arquitectos, y sus padres, por primera vez, le retiraron su apoyo financiero y emocional, avergonzados de la mancha que había puesto en el nombre familiar. Él se mudó temporalmente al apartamento de Cynthia, el nido de amor que yo había ayudado a exponer. Yo me quedé en nuestra casa, cambié las cerraduras y comencé a reconstruir mi vida. Retomé mis clases de arte, me postulé para trabajos en otras empresas y lentamente, volví a ser yo. Un día, mi abogado me llamó con una noticia inusual. David había intentado vender el apartamento de Cynthia rápidamente para cubrir sus deudas legales. Al revisar la documentación, mi abogado descubrió algo que David nunca supo, y que yo no había notado en mi furia inicial. El apartamento de Cynthia no estaba totalmente a su nombre. La hipoteca estaba a nombre de una sociedad offshore que David había creado. Y ahí estaba el giro. Cynthia, la recepcionista, la joven amante, al darse cuenta de que David estaba arruinado y que el apartamento que creía suyo estaba atrapado en el lío legal de David, hizo su propio movimiento. Ella no era tan pasiva ni ineficiente como David la había pintado. Se puso en contacto con mi abogado, ofreciendo toda la información sobre las gestiones financieras irregulares de David, a cambio de inmunidad y una pequeña suma de dinero. Lo hizo porque, al igual que yo, había sido traicionada. David le había prometido una vida que no podía mantener, y ahora la estaba arrastrando a su ruina. El informe de Cynthia no solo confirmó el desvío de fondos empresariales, sino que también reveló una pequeña cuenta bancaria secreta que David usaba para pagar sus viajes de negocios con ella. Un dinero que nunca figuró en nuestros estados de cuenta conjuntos. Gracias a la colaboración de Cynthia, la misma mujer por la que David me había perdido, mi caso se hizo irrefutable. No solo obtuve la casa y una compensación económica justa, sino que David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus fraudes internos. La última vez que lo vi, fue en la corte. Estaba demacrado, solo, y de nuevo, humillado. Cuando nuestros ojos se cruzaron, ya no había burla en los suyos, solo vacío. Y esa es la reflexión amarga que me dejó esta historia. David me humilló en Navidad porque me creyó débil, una mujer que lloraría sola en casa. Usó mi fracaso profesional para exaltar su propio ego, sin darse cuenta de que la traición no te vuelve frágil, te vuelve un estratega. La persona que más me ayudó a derrumbarlo fue su propia amante, la prueba final de que su arrogancia lo había cegado ante la verdadera fuerza de las mujeres que lo rodeaban. Yo me fui con mi dignidad y mi futuro intacto. Él se quedó con la nada, con la soledad y con el recuerdo de la última cena que arruinó, no por lo que yo dije, sino por la verdad que yo conocía.